¿Usted lo cree? Qué bueno. Qué bendición. ¿Para quién es la bendición de creer en Dios, hermano? ¿Para el Señor o para nosotros? Y el creer pues conlleva muchas situaciones, ¿verdad? ¿Tiene frío, hermano? ¿Poquito? Hace poquito, ¿verdad? No, algunos como mi hermano Arturo está, pero rebosante, hermano. No, ya otros, si nos cala poquito, hermanos. Mientras usted busca el libro de Romanos, nos vamos organizando aquí con los apuntes, hermanos, con los escritos, porque vamos a leer algunos pasajes de Romanos 7, hermanos. Y nos vamos a ir hasta el 19 y me avisa, por favor, cuando lo tenga. Romanos 7:19 dice la bendita palabra del Señor. Nosotros creemos, bueno, yo lo creo, voy a hablar por mí, que esto es palabra de Dios y es poderosa en gran manera y es útil a mi vida y es necesaria para mi ser. Y yo no puedo vivir lo que realmente es vivir sin la palabra de Dios. Tal vez me pueda abstener de comida física, hermanos, por un tiempo, pero cuando me abstenga yo del pan de vida, de la palabra espiritual, ya perdí. ¿Lo tiene ahora sí, mi hermano? Aleluya. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, ¿dónde está, hermanos? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Alguno aquí se deleita en la ley de Dios? Aleluya. Pero veo otra ley, esta ley en mis miembros, que se rebela contra la ley en mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Te damos gracias, Señor, por esta mañana en que nos reúnes, en que nos instas a venir, en que nos llamas a tu presencia, en que nos permites unirnos en una voz, unirnos en un mismo sentir, unirnos en un canto a alabarte, pero también en el que nos llamas a abrir nuestros oídos, nuestro entendimiento, a poner dispuesto nuestro corazón y todo nuestro ser a recibir lo que es tu palabra, Señor. Que esta es la que fluya dentro de nuestros corazones y de nuestro ser. Que esta sea la que permea hasta lo más íntimo de nuestro cuerpo. Que sea la que mueva nuestro comportamiento. Que sea la que avive nuestros sentidos. Que tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, nos inste a ser cada día más como tú. Bendice a mis hermanos que tuvieron que salir de viaje. Guarda su salida y guarda su regresar. Bendice a mis hermanos que están laborando, que están trabajando o que por enfermedad no pueden venir. Y también, Señor, bendice, pero redarguye a aquel que pudiendo venir no lo hace, Señor, porque la necesidad siempre va a ser de nosotros. Bendícenos, fortalécenos y que tu nombre hoy en este pueblo sea exaltado, mi Señor Jesucristo. Amén. ¿Es exaltado en ustedes el nombre del Señor, mis hermanos? ¿Qué es eso? ¿Que ustedes sean los exaltados? No, más bien que brille la luz del Señor en nosotros. Que sea un resplandor grande. Que cualquier persona, sin necesidad, hermanos, de que uno lleve una playera, un pececito o una Biblia bajo el brazo, reconozca que el Señor vive en nosotros. Y no como en esta parte que acabamos de leer. Miserable de mí, decía Pablo. Imagínese Pablo, mi hermano.
Lo bueno que yo quiero hacer he visto que no lo hago. Yo quiero servir con mi mente, yo quiero servir con mi ser al Señor, pero veo que hay una ley que desafortunadamente me ata. Que sí, estoy sirviendo al Señor, que mi mente sirve al Señor, que mi espíritu está dispuesto, pero que la ley del pecado, el pecado que mora ¿en dónde? Y que nos predicaban hace 8 días, si usted vino en la mañana, el pecado que nos asedia, ¿verdad? Como si fuese un animal. ¿Sí se acuerda? Que leímos Hebreos, ¿o no se acuerda, mi hermano? Dice que nos despojemos, ¿verdad? Nos decía el hermano hace 8 días, despójete de todo peso y del pecado que nos asedia, como si fuera un animal agazapado, como si fuera alguien escondido. Desafortunadamente, dice Pablo, me he dado cuenta que ese pecado es el que mora en mí. La palabra pecado, hermanos, en griego que se escribe como kata, y en hebreo como hamatía, se menciona por primera vez en Génesis 4:7. Usted sabrá en dónde, de qué estaremos hablando en Génesis 4:7, se lo explico rápidamente. Habla de una relación de hermanos, los primeros hermanos en la carne en el mundo. Usted se reconoce, ¿verdad? ¿Quiénes son los primeros hermanos en la carne? Caín y Abel. Y precisamente en Génesis 4:7, si usted lo va a leer en su casa, mi hermano, si usted lo está anotando, si usted le está poniendo ahí un puntito, hermano, a su Biblia o trae su libretita, hermano, va a darse cuenta que Dios está recriminando a Caín porque su semblante cambió, porque recibió más afecto de parte del Señor la ofrenda de Abel que la de Caín. El Señor le dice, ¿por qué ha cambiado tu semblante? He aquí a la puerta está el pecado. Dice, pero tú te puedes enseñorear en él. Tú lo puedes contener. Tú puedes dominarlo. El problema es si quieres hacerlo. Y Caín no quiso hacerlo. Se dejó llevar por el acto de violencia, de enojo, de odio, de amargura. Y sabemos también que en ese capítulo se nos narra el primer homicidio, hombre, que existe. Y el primer homicidio fue de su propio hermano en la carne. De extrañarse, no, mi hermano. Esta palabra tiene un significado muy sencillo en su primer postura, hermano. Si yo la traduzco tal cual, pecado es jamatía, es errar al blanco, es decir, como si tuviéramos una diana y yo lanzo un dardo que le pega a mi hermano José en vez de la diana, erré al blanco, ¿verdad? Yo le quería dar a donde debía. Es decir, yo tengo un propósito, pero híjoles, miserable de mí, ¿verdad? Quería atinarle al centro, pero me fui por la izquierda o me fui por la derecha y no por el centro. Entonces, eso es muy sencillo lo que significa pecado, errar al blanco. Y sin embargo, al ser tan simple, esa palabra engloba todo lo vil y todo lo despreciable de una humanidad caída. Y sin embargo, hermanos, es una situación con la que todos nos hemos encontrado, porque todos somos pecadores. Es una situación en donde todos hemos estado, llámele como le llame al pecado. ¿Y qué cree? Es algo disfrutable. Y a lo mejor va a decir, hermano, ¿cómo dice que el pecado es disfrutable? Pues vámonos, si quiere, los jueves, viernes a los antros y va a ver cómo está la gente disfrutando, hermano. Se llenan los moteles, hermano. Se llenan lugares impíos. ¿O usted cree que le sufre mucho el narcotraficante que anda vendiendo drogas, hermano? ¿Usted cree que le sufre mucho la persona que anda fornicando, que anda viendo pornografía? Cree que, ay, no puede ser, cómo me duele ver pornografía. No, es disfrutable, hermano. El chismoso disfruta el chisme, el mentiroso disfruta la mentira, aunque parece que puede medio ocultarlo, pero es algo disfrutable, es algo sabroso. Y que por decirlo menos, y estoy hablando como humanidad caída, mi hermano, al hombre, a la humanidad, le gusta pecar y le da placer pecar. Así que hoy, hermanos, el tema de esta predicación es instrucciones a un cristiano para pecar a gusto. Y ahorita va a escuchar. Se asombra, pero ahí les van las instrucciones para pecar a gusto, hermano. Primero, mantén apagado tu primer amor. ¿Qué le decía el Señor a la iglesia de Éfeso?
Éfeso, yo veo que eres, esto lo puedes leer, si quieres ponérselo, hermanos, para que hijo Elías, pónselo en Apocalipsis 2. Lo vas bajando, hijo, poco a poquito, y nos paramos en el 4, ¿verdad? Le va diciendo: Éfeso, iglesia mía. Hasta hay una carta a los Efesios que escribió Pablo y le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y es más, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y como eres bien entendido y bien sabio, les has hallado mentirosos. Síguele, hijo, por favor. Ya has sufrido, ya has tenido paciencia, que nos instaba a tener paciencia, mi hermano. Le decía a Éfeso: tú has tenido paciencia, eres sufrido en amor, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Y qué crees, Éfeso? No has desmayado. Y yo creo que Éfeso estaba poniendo: Señor, tú sabes que te amo y que esto lo hago en tu nombre, eres tú el que vive y reina. Pero tengo contra ti, Éfeso, que a pesar de ese conocimiento, que a pesar de ese amor, que a pesar de esa obra que has puesto en mi nombre, has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Versículo 5, hijo. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto. ¿La salvación no se pierde, hermanos? ¿O sí se pierde? Porque yo leo que dice: y quitaré. Claro, la salvación es gratuita para todo aquel que quiera, pero bueno, nada más un breve. Y dice: y quitaré. Entonces, ¿se perderá o no se perderá? O el Señor la quita, vaya, pero entonces, si uno quiere pecar a gusto, pues deja tu primer amor. Olvídate del Señor. No escudriñes en su palabra. No la medites, hermano. No pierdas tu tiempo en este libro. No perdamos, vamos a hablar en plural. Dejémoslo a un lado, que nomás lo abramos cuando sea domingo en la mañana, si vengo, y en la tarde, como a veces no vengo, pues no lo abro. No escuchemos el mensaje que mandan día a día. ¿Para qué, hermano? No busquemos estar en el Señor, pensar en el Señor. No tenemos tanta programación en la televisión. Pues metámonos, busquemos la serie más larga, o busquemos la película que esté más de moda. ¿Qué tal si leemos otros libros también? Y nos detenemos nada más ahí. Dejamos de dar el espacio al Señor. ¿Para qué, mi hermano? ¿Para que me digan cómo debo comportarme? Claro que no. Dejemos el primer amor y dejemos esas obras, hermano. Por ejemplo, si en Juan 5:39 me dice el Señor que escudriñe las escrituras, porque en ellas encontramos vida eterna y ellas dan testimonio de Él, ¿para qué buscamos eso si yo no quiero ser cristiano? Yo no quiero buscar del Señor, yo no quiero conocerle, yo no quiero intimidad con Él. Como dice el Salmo 119, ¿para qué regocijarme en sus mandamientos? ¿Para qué regocijarme en su ley? ¿Para qué meditar lo que el Señor me tiene preparado? ¿Para qué esperar el consejo del Señor? ¿Por qué no mejor buscamos el consejo del hombre? Vamos con la amiga, vamos con la mamá, vamos con quien sea. ¿Para qué buscar la palabra y la guianza de Dios en la palabra si eso va a estorbar mi gusto y mi placer por pecar? Olvídate de tu primer amor, hermano. Olvidémonos de nuestro primer amor. No oremos como dice el Señor en Mateo 17:21. No oremos sin cesar, mis hermanos, como nos anima el Señor en diferentes versículos. Si Él era un hombre de oración, pero Él es Jesús. Yo ¿para qué le busco entablar una intimidad con mi Señor? ¿Para qué descargo mi corazón con Él? Mejor reniego con medio mundo de lo que pasa. ¿Para qué voy y doblo mi rodilla en lo más secreto e íntimo de mi cuarto? No, mi hermano, eso estorba mi proceder, eso estorba mi caminar, eso estorba mi lengua desenfrenada para hablar lo que no es correcto, eso estorba mi vida. ¿Para qué vamos a orar? No seamos como David, mi hermano, que dice que cuando él se dio cuenta que se estaba cumpliendo el tiempo en que tenía que haber dicho el profeta, o el que el profeta había destinado que iban a pasar en Babilonia, él se postró delante del Señor y ayunó para recibir la guianza de Dios. ¿Para qué ser como aquellos varones que oraron para ver quién tenía que entrarle al esfuerzo que Judas había dejado? Porque ciertamente echaron suerte, pero antes habían orado. ¿Para qué tomemos decisiones al calor? Tomemos decisiones como mi corazón diga. Ya ve que no es engañoso el corazón, ¿verdad? Ya ve que el corazón siempre tiene la razón. Ya ve que el corazón siempre dice:
Pues a donde tú sientas que estás bien, donde sientas que ese es el muchacho, ¿verdad? Para las solteras. Con que te guste está bien para los solteros, con que esté bonita esté bien, pues búscalo. ¿Para qué consultas al Señor sobre qué carrera vas a tomar, sobre qué trabajo es el idóneo para ti, sobre qué mujer va a ser tu esposa? ¿Para qué lo consultamos en oración? Aunque el Señor Jesús, siendo Dios todopoderoso, oró una noche antes de nombrar a sus discípulos, a sus apóstoles. Siendo Dios todopoderoso, ¿para qué ser como Él? En su momento de angustia y dolor y tristeza le decía: Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué, mi hermano, nosotros vamos a ir en nuestro dolor y angustia? Mejor renegamos porque todo nos pasa a nosotros, porque sufrimos como nadie ha sufrido en esta vida, porque el mal, porque estábamos mejor antes, como muchas veces se dice en la predicación. ¿Para qué ayunar, mi hermano? ¿Para qué preparar nuestro cuerpo y castigarlo para conocer que el único pan de vida es Cristo Jesús? ¿Para qué, mi hermano? ¿Para qué preparar nuestro cuerpo para ir a la guerra? Siendo que escrito está, hay especies de espíritus que solo con ayuno y oración sale, pero no, así como vamos en calor, que fuera demonio, ¿verdad? Sin haber ayunado y sin haber orado y sin haber preparado nuestro corazón, nuestro tiempo, porque es nuestro tiempo, no es del Señor. Si uno no ora, hermano, si uno no escudriña la palabra, pues vamos a poder pecar bien a gusto. Voy a poder hacer todo lo malo que se me antoje, porque no va a haber quien ponga freno a mi vida. No va a haber quien contrarie mi corazón y mi sentir. No te reúnas, hermano, no nos reunamos para pecar a gusto. Ay, tan difícil que es estar 2 horas aquí, o 4 o 6. ¿Para qué me vengo a la reunión de adolescentes y jóvenes? ¿Para qué me vengo a la reunión de varones cuando sea así? Pues estoy mejor acá en mi casa. Además, yo sé todo en la vida. Yo sé todo de la palabra. Aquí tengo mi Biblia. ¿Para qué voy? La puedo leer aquí en mi casa. Con esos hipócritas. No, mejor yo sigo al Señor Jesucristo. Él es el único pastor al que me sujeto. ¿Para qué busco tener comunión con otros cristianos? Me estorba ver que hay quien se esfuerce y yo no me esfuerzo. Me estorba mi pecado, a mi flojera. Me estorba a mi deseo de ser un cristiano de domingos, ¿verdad? Las cosas de Dios solamente en el templo o en el centro de reunión. Aquí afuera no me digas hermano, aquí dime licenciado, dime ingeniero o dime por mi nombre, pero hermanos allá adentro, allá afuera no. No te reúnas. Bueno, olvídate que dice la palabra que donde 2 o 3 reunidos están en su nombre, ahí está el Señor. Olvidémonos de eso, mi hermano. ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué queremos que el Señor esté en medio de nosotros? Fortaleciéndonos y guiándonos. Al final de cuentas, yo me las puedo todas. Al final de cuentas, que Dios me ponga donde hay, de lo demás me encargo yo. ¿Para qué quiero conocer las necesidades de los demás? Con las mías apenas si puedo. ¿Para qué quiero conocer las victorias de los demás? Con que yo venza es lo único que requiero. ¿Por qué no ser así egoísta en mi vida? ¿Por qué no me deja ser egoísta en mi vida? No nos reunamos. Tengamos por costumbre no venir. Tengamos por costumbre darle atención a lo que es importante. El trabajo es importante, hermano. La escuela es importante. Ya ven que cuando lleguemos allá con el Señor le vamos a decir: mira, Señor, todo lo que junté de mi trabajo, y mira mis títulos y mi conocimiento para entrar ante Él. Aunque eso no es verdad, pero el que está en pecado, hermanos, se ciega a sí mismo y piensa en cosas y le da importancia a esas cosas. Entonces démosle la importancia a las cosas. Ya ve que las cosas permanecen para siempre, hermano. Ya ve que esto no va a pasar. Ya ve que esto no va a quedar piedra sobre piedra y no será derribado. Todas las cosas no van a pasar ardiendo por fuego, como dice Pedro. Pensemos eso si queremos pecar a gusto. Si un cristiano quiere pecar a gusto, piense que esta vida es suficiente. Es nada más hasta aquí. No piense que hay una eternidad, hermanos, que no se compara con nuestro pequeño momento en la historia. Porque somos un pequeñísimo momento en la historia de los miles y miles de años que ha existido el hombre, hermano. No ocupamos ni siquiera un renglón si fuera la historia escrita tal cual es. Yo creo que no somos ni una palabra, pero el que quiere pecar a gusto, dele
Olvídese de su primer amor. Olvídese que el Señor lo sacó de lo vil y menospreciado del mundo. Olvídese que el Señor lo puso y lo sentó a la mesa con sus príncipes, mi hermano. Olvídese cuánto lo ama el Señor. Olvídese ese amor que sobrepasó todas las cosas, mi hermano, y que obligó al Señor a ir hasta la cruz. Olvídese de Cristo Jesús y pequemos a gusto. Olvidémonos que en la reunión del Señor, que en la reunión de un día que estaban los discípulos, bajó el Espíritu Santo, hermano. O bajó a uno solo, o estaba Pedro solo. Estaban reunidos todos, ¿no? Y en las reuniones se tomaron decisiones importantísimas de cómo continuar, de cómo se iba a llevar la palabra, de cómo trabajar. Se vieron milagros grandísimos. Es más, hasta llegó Pedro de la cárcel porque un ángel lo liberó, y dice la palabra que estaba el pueblo, que estaban los cristianos reunidos. Olvidémonos de eso. No nos reunamos, no ayunemos, no oremos, no escudriñemos. El segundo punto, mi hermano, para poder pecar a gusto. El primero es mantener apagado el primer amor. El segundo es minimicemos nuestro pecado. Hagámoslos pequeños, hermanos. Vamos a llamarlo mejor, cambiémosle el nombre, ¿no? En vez de pecado, ¿qué tal si le decimos fue un error? Hablaba un pastor de un varón que conocido, hermano, no voy a decir su nombre, pasó hace mucho tiempo. Y este varón, siervo del Señor, muy conocido en los ámbitos cristianos, decidió en unas fechas cercanas a estas dejar a su esposa y dejar a sus hijos. Y se fue con una consierva de él, es decir, trabajaban juntos en el Señor. Y se hizo un escándalo en su iglesia. Claro que hay un escándalo en la iglesia cuando uno peca. Aunque todos pecáramos, hay pecados que para los ojos humanos sí son muy graves, hermano. Y es más, también el Señor dice que la blasfemia, por ejemplo, el Espíritu Santo, no será perdonada al hombre. También hay cierto, aunque pecado es pecado, hay unos más destructivos que otros. Y este varón, para seguir su ministerio, obviamente fue con su pastor y el pastor lo recriminó, y en una entrevista dice: yo me he dado cuenta de mi error, pero ya le pedí perdón al Señor. Y en toda su entrevista jamás menciona: yo me di cuenta de mi pecado, qué pecado grande me entré contra el Señor, contra el cielo y mi Dios, y que estoy arrepentido. Jamás. Tal es así que ese hombre sigue al día de hoy con esa mujer. Y el pastor de esa iglesia que es un error, vamos a cambiarle el nombre, y que no sea pecado, que se llame error, que se llame canita al aire, mi hermano, que se llame enfermedad. No, es que yo tengo una enfermedad que es el alcoholismo. Sí, no, como si la gripa se pegara igual que el alcoholismo, o a menos que ya haya una nueva bacteria, virus del alcoholismo. A lo mejor ya hay una nueva bacteria que se llame mota, y que yo por tocar, ¿verdad? Como el COVID, ay, me enfermé de drogadicción. Pero así se llama, ¿no? Si el mundo lo usa esos nombres, pues usémoslos nosotros también. Vamos a llamarle necesidad, ¿ok? Es que robé por necesidad. No como esos políticos que roban millones. Yo me robé nomás un pan, pero fue por necesidad. El Señor comprende mi necesidad y el Señor sabrá perdonarme. Vamos a llamarle, por ejemplo, que pues la vista es muy natural, hermano. Vamos a decirle que a quien le dan pan que llore. Total, se me prestó la oportunidad, ¿verdad? Aunque el Señor diga que con una mirada a una mujer y deseándola en mi corazón ya adultero, pues yo puedo decir: ay, Señor, pero pues, todos lo hacen. Estoy admirando, vamos a llamarle: estoy admirando tu creación, Señor. Echémosle la culpa al Señor. Porque hay quien lo dice, mi hermano. Claro que puedes ver una mujer guapa. Yo ya lo he escuchado de cristianos. Porque estás admirando la creación de Dios. Vamos a darle la oportunidad que ese pecado que estás echando y a la puerta tome ocasión. No nos despojemos de él, sino abramos los ojos a lo que nos ofrece el mundo. Abramos nuestra boca a decir: necio, fatuo. Olvidémonos que el Señor nos va a demandar cada palabra que decimos fatuamente, y que dice las Escrituras que en el día del juicio nos será demandada. ¿Y si dice así, mi hermano? ¿Verdad que sí dice así?
Vamos a olvidar esa parte de nuestra vida. Vamos a quitarles más de la Biblia. Porque yo no puedo pecar a gusto si esto está escrito. Si me dicen que es pecado y no es un error, que no es una enfermedad o que es una necesidad, yo no voy a poder pecar a gusto. Es más, vamos a menospreciar nuestro pecado. Si en Santiago 2:10, por ejemplo, dice, usted lo tiene, me dice, hermano, que cualquiera que guardare la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos, vamos a omitir esta parte de la palabra y yo voy a decir, pero yo nomás doy mentiritas blancas, yo nomás estoy mintiendo de juego, yo nomás lo hice por un ratito, ok, sí dije una palabrota, pero es la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Todo el mexicano se le conoce por alburero. Bueno, yo sí veo ese doble sentido en mi vida, pero pues, caray, no se espanten, ¿no? Que con quién estoy, con puro santo, de que ustedes no pecan, ¿verdad? Vamos a minimizar, no vamos a menospreciar, vamos a creer que nuestro ínfimo pecado, vamos a creer que nuestra manera de actuar, vamos a creer que nuestra manera de ser es muy pequeña. Vamos a engañarnos a nosotros mismos, no como dice 1 Juan 1:8, hermanos, que el que diga que no hace pecado hace a Dios mentiroso. Ponle, hijo, 1 Juan 1:8. Y dice, pero sin embargo, si uno dice eso, si uno hace pecados, si decimos que no tenemos pecados, vamos a engañarnos a nosotros mismos. Yo no peco, hermano. Y es más, si peco, no lo hago como aquel, Vamos a compararnos con el otro. Ok, mi hermano, yo sé que no soy perfecto, ¿verdad? Perfecto solo Cristo. Pero ya oyó ese hermano cómo dice de groserías. Yo no hago eso, mi hermano. Pero ya ve aquella hermana que dicen que anda haciendo cosas indebidas. Yo no hago eso, mi hermano. Sí tendré 2 o 3 errores. Ya ve que ya le cambié el error. Sí tendré 2 o 3 pecaditos muy pequeñitos, pero no soy tan pecador. Vamos a hacernos como ese fariseo, ¿verdad? Al fin que yo sí dono a la iglesia, yo sí sirvo, yo sí hago esto, yo sí hago lo... No, como aquel publicano y aquellos mentirosos, como está escrito en Lucas, ¿verdad? No como aquellos que hacen falsedad. Yo no vendo drogas, yo no asesino, yo no robo, yo no hago esas perversiones. Sí, está bien. Yo menosprecio a mi hermano, pero yo no quiero trabajar con mi hermana, pero me cae gordo mi hermano, pero pecadores aquellos de afuera. Vamos a menospreciar, vamos a hacerlo chiquito. Vamos a compararnos con otros hermanos. Vamos a hacer juicio, porque eso es juicio, compararse con otro. Mi pecado no es tan grande como el tuyo. Porque si yo me comparara con Jesús, pues ahí sí, ¿a dónde le hago? No, ¿para qué compararnos con el perfecto hombre? Porque Jesús es hombre totalmente y Dios totalmente. Y entendamos eso, hermanos. Él también tuvo quien le tentara. ¿Por qué me comparo con aquel que venció toda tentación? ¿Por qué no me comparo con él? Porque salgo perdiendo. Mejor me comparo con el peor en mi parecer, porque es mi parecer que él es el peor o la peor. Mejor me comparo con ellos y de ahí camino para allá. No me compare con Cristo Jesús, que nunca mintió y que fue perfecto varón en todos sus caminos. Entonces, mis hermanos, para pecar a gusto, minimicemos nuestro pecado, cambiémosle el nombre, menospreciémoslos como si no tuviera consecuencias futuras, que es lo que vamos a ver más adelante, y comparémonos con otros en lo malo, no en lo bueno, en lo malo. A ver quién peca más, o a ver quién peca menos, o a ver quién según nosotros mismos es peor pecador. El tercero, hermanos, vamos a justificarnos a nosotros mismos. A pesar de todo, tú no eres tan malo. Vas a la iglesia, alabas al Señor, abres tu palabra. A pesar de todo, tú no eres tan malo como para que busques del Señor. Al fin que las obras salvan, dicen allá afuera.
O al fin que si voy a ponerme pensando un poquito con el raciocinio de allá afuera, si yo miento hoy, con que dé una buena cantidad en las cajitas ya estamos a mano, ¿no, Señor? Con que visite a los presos ya estamos a mano, ¿no, Señor? Vamos a ponernos a mano, mi Dios, como si fuera un juicio. Ok, Señor, sí hago esto, pero mira, esto sí lo hago bien. O sea, no nada más te vayas por lo que hago mal. O sea, no seas así, Señor. Justifícate ante Dios diciendo, mira, Señor, tú sabes cómo vengo de cansado, Señor. Tú sabes cómo he trabajado esta semana, Señor. Tú sabes. Fíjese, mi hermano. Tú sabes cómo cansan subir unas escaleras. Es que están hasta allá, bien lejos. Un hombre que no puede caminar, paralítico, llena la casa, llena el lugar donde estaba predicando el Señor. Pero estos se esforzaron, los amigos se esforzaron, el hombre se esforzó. ¿Alguna vez ha cargado a una persona, mi hermana, acostada? Pesan un buen, Un día inténtelo, pesan un buen. Pero a ellos no les importó el peso. Y vieron lleno y no podían entrar. No les importó que estuviera lleno y que estuviera cerrado por donde pasar. Dijeron, ¿cómo le hacemos? Pero hoy vamos a donde está el Señor. Se subieron y dice la palabra que por el techo. Y no subieron escaleras como estas. ¿Quién sabe de qué tipo de escaleras estamos hablando? Por el techo lo bajaron. Y ese hombre no entró como lo bajaron. Ese hombre salió cargando su camastro. Pero yo no, está muy lejos. No tengo dinero, Señor. Olvidémonos que hubo ministros y siervos del Señor que caminaron kilómetros sin que hubiera coches con gasolina, hermano. Olvidémonos que hubo quien estuvo en el mar a punto de ahogarse. Olvidemos quien estuvo en peligro de muerte muchas veces. Hace mucho frío, hermano. Señor, tú sabes que hace mucho frío. Señor, tú sabes que pues, nada más me alcanza para ir una vez. ¿Para qué nos esforzamos? No, vamos a justificarnos. El Señor tendrá entendimiento y conocimiento de por qué no estamos atendiendo nuestra vida como debe de ser. El Señor tendrá que entender por qué yo no le busco con todo mi corazón. El Señor tendrá que entender por qué mi ánimo, mi tesoro no está con Él. Él tendrá que entenderlo. Porque además, nadie me puede juzgar. ¿Por qué me juzgan? Si el Señor dice, porque ahí sí soy bíblico, que no juzgues a nadie. ¿Por qué me juzgas tú a decirme que yo no me estoy esforzando? ¿Por qué me dices mentiroso? ¿Por qué me dices fornicario? Hablando de esas cosas de cambiar el nombre, hermanos, que antes el nombre amor significaba el Señor, ahora ha sido tan corrupto que el fornicador le dice amor a su acto. Y de la misma manera, ¿por qué me dices fornicador si yo la amo, si yo lo amo? ¿Por qué me dices que soy LGBT? Si el Señor habla de amor, ¿por qué juzgas mi pecado? Tú eres peor que yo, porque la volteamos, ¿verdad? Si tú eres peor que yo, ¿por qué te atreves a venirme a decir que yo soy un pecador? Justificándonos, me justifico a mí mismo. ¿Por qué te atreves, predicador, a levantar? Se nos olvida o se me llega a olvidar que Ezequiel en su palabra le fue dado un mandato que si yo no le digo al impío que anda en impiedad y él se pierde, su sangre me la va a demandar al Señor. Pero eso sí se me olvida como para dejar. ¿Por qué voy a dejar que el pastor me llame la atención y me discipline? ¿Quién se cree él? Si es un hombre como yo. ¿Quién se cree en estos hermanos diáconos de hablarnos de la palabra, estos predicadores? ¿Quiénes se creen para decirme que yo soy una persona que estoy en pecado? No, pero eso sí, cuando tengo una necesidad, ¿quién viene por mí a verme? Y me lleno mi corazón de amargura y de tristeza. ¿Y quién me busca? Dígame, ¿quién fue a buscar a Pedro cuando le dijo, cuando rechazó al Señor, cuando lo negó? Dígame, ¿quién lo fue a buscar, hermano? ¿Quién fue a buscar a Elías cuando su corazón estaba dolido y quebrantado después de haber visto fuego caer del cielo y que lo perseguían para matar? ¿Quién fue a buscarlo y a consolarlo para que él volviera al Señor? ¿Quién fue a Jonás cuando en su desobediencia él fue al final obligado
y se sentó bajo la calabacera y se quemaba y todo sufría. ¿Quién fue, mi hermano? ¿Vio usted a alguno de su pueblo yendo a consolarlo? ¿Vio a alguno de su pueblo yendo a llamarlo? ¿Quién fue? Pues el que los había llamado primero. Y me basta que me consuele mi Dios, mi hermano. No, pero esos hermanos, ahí no hay amor. Ahí no hay amor. Ahí nomás hablan contra el pecado. Ahí nomás predican de santidad. Pero que no ven que yo estoy sufriendo, que no ven que hay necesidad en mi vida. Justifico mi pecado y con eso me alejo y con eso me voy. Nadie me buscó, nadie me habló, hermanos. Si yo le dijera las veces que hemos estado muchos de los siervos aquí en terribles condiciones, y le voy a decir, ni siquiera fue alguien a orar por nosotros tal vez. Pero aquí están muchos porque saben en quién han creído y saben que los demás somos humanos y no nos justificamos, porque nos animan y nos predican nuestros hermanos de que vayamos y nos consolemos y nos ayudemos al que está caído. Pero mire, mi hermano, si no te consuela el poder de Dios y su gracia redentora, no te va a consolar. Así vaya toda la iglesia a visitarte. Entonces, para yo pecar a gusto, para dejar la comunión a gusto, para dejar la unidad a gusto y para poder andar en mi gusto, pues me justifico a mí mismo y le digo que nadie me puede juzgar. Nadie me puede decir que ando mal. Nadie me puede decir que soy un pecador. Al fin nadie puede decirle a David que era un adúltero, ¿verdad? Siendo el rey. ¿O si fueron, mi hermano? Imagínese a David: Natán, tú no me puedes juzgar porque soy el rey. Y yo danzo delante del Señor. Y cuando toco, hasta los espíritus de Saúl se alejan. A mí no me puedes juzgar, Natán, por mi pecado, porque mira, ¿quién le manda a bañarse a esa mujer ahí cuando uno está paseando? ¿Quién le manda a Urias tener una mujer tan guapa? Y además no tomar e irse por ahí con ella para yo fingir que el padre de la criatura era él. Porque también, para poder pecar a gusto, hermanos, hay que echarle la culpa a alguien más. Señor, tú sabes cómo eran mis padres. ¿Cómo quieres que yo sea así si mira el ejemplo que me hicieron? Señor, ¿que no ves cómo es mi esposa? O las mujeres, ¿que no ves cómo es mi esposo? ¿Cómo quieres que yo ame y me sujete a ese hombre si es un tal por cual y es tal? ¿Cómo quieres que yo ame a esa mujer y la cuide como abrazo más frágil si ni Loch me manda, Señor? La culpa es de alguien más. Como decíamos, ¿verdad? Nadie me fue a visitar, nadie fue a orar por mí. La culpa es de alguien más. La culpa es del gobierno por no tener buenos gobernantes. La culpa es de la selección por fallar el penal. La culpa es de todos, pero mía no va a ser. Yo no me voy a responsabilizar de mi servicio al Señor ni de mi vida. ¿Yo por qué me voy a responsabilizar de mis actos? Soy solo un adolescente. ¿Por qué no me dejan vivir y disfrutar como los demás? Vean todos mis amigos, cómo si los dejan llegar tarde. ¿Por qué no me dejas a mí llegar tarde como ellos? ¿Por qué no me dejas juntarme con ellos y vestirme como ellas? Porque yo sí tengo que vestirme decentemente, porque yo tengo que arreglarme, porque yo sí tengo que actuar como tú quieres o como Dios quiere y no ser como los demás. Si yo veo que los demás están bien. La culpa siempre es de los demás. Es que fue Satanás. Es que fueron sus espíritus. Yo tengo un conflicto cuando canto una alabanza que comparten mis hermanos. Cuando dicen espíritu de temor, huye. Yo tengo un conflicto. ¿Sabe cuál es mi conflicto? Que a veces se me olvida que el espíritu de temor y división e idolatría es mi espíritu. Es mi espíritu. Es mi corazón perverso y duro. Aquí es donde debo reprenderlo. ¿O qué cree que usted que tiene un poder, un demonio para hacerme mentir? Estoy quitando poder a mi Dios. Entonces no he creído. Lo tendrá con los de afuera. Con los de adentro. Se supone que el espíritu del Señor ya está en nosotros. Es que ese espíritu de adulterio fue el que me obligó a decirle que sí a la secretaria. No.
No te equivoques, ángel. Fue tu espíritu de lujuria y perversión. Fue tu espíritu de hombre decaído que no tienes temor del Señor. Fue tu espíritu, ángel, tu alma, tu carne, la que procedieron, la ley del pecado que tú sigues, esa fue. Claro que tiene culpa Satanás en poner ataques, pero él ya fue juzgado, hermano. ¿Sabe usted cuál es el juicio de Satanás y sus ángeles? Se van al infierno para siempre. Ya está declarado ese juicio, ¿Será su culpa que yo robe? Ay, es que Satanás me puso ese billete de Elías el Señor te reprenda, Satanás, pero ¿quién guía mis pasos? Para pecar a gusto hay que echarle la culpa a todos. Todos tienen la culpa menos yo. Menos yo por andar en lo que no debo andar. Menos yo por tomar las cosas a juego, por tomar las cosas como diversión, por tomar las cosas con religiosidad y no como un verdadero cambio en mi vida. Por bajar a esas aguas, pues porque alguien me mandó, o porque me emocioné, por pasar y decir, sí, Señor, te acepto porque me estaban picando las costillas. Ándale, acepta al Señor. Es más, yo te llevo. Y tomamos como vano el sacrificio de mi Señor. Para pecar a gusto hay que tomarlo como vano. Hay que menospreciar el sacrificio en esa cruz, mi hermano. Hay que menospreciar su amor y hay que pisotear su sangre, como dice en Hebreos. Total. Porque ahí le va otro para poder pecar a gusto. Total, el Señor es bueno. Vamos a pensar que el Señor es más bueno que justo y más misericordioso que justo. Vamos a pensar, como piensan algunos, que Dios jamás castiga a nadie. Porque ese es nuestro último punto, para pecar a gusto. Vamos a olvidarnos de las consecuencias de nuestro pecado. Vamos a pensar que hay un Dios tan bueno y tan bueno que sería incapaz de mandar a sus criaturitas al infierno. Hay un Dios tan bueno que, mandó a su hijo a la cruz, pero miren, entienden nuestro padecer, entienden por qué somos así, entienden que así nacimos, como muchos podemos decirnos, ¿verdad? Es que yo así soy, yo así nací, ¿qué quieren que haga? Pues árbol que nace torcido, ¿verdad? Pues, ¿quién me va a querer que así me quiera? Pues si Dios me quiere, pues que así me quiera, ¿verdad? Vamos a olvidarnos que el Señor dice, vete y no peques más. Vamos a olvidar esas palabras de Cristo, vamos a olvidar esas palabras del Señor. Vamos a olvidar que existe todo un libro llamado Revelaciones, Apocalipsis, que habla del castigo y de la ira y de la furia de Dios. Porque si usted se enoja, hermano, y yo me enojo, y hasta dicen, ahorita voy a sacarlo López o lo García o lo como se apellida, pues el Señor cuando se enoja, hermanos, tiembla la humanidad, tiembla la tierra, tiemblan las constelaciones, tiemblan los astros, hermanos, la ira de Dios. Y olvidémonos que existe un Apocalipsis donde se habla de cómo serán enfrentadas de tal manera la palabra, como dice Mateo, de tal manera las personas serán enfrentadas a una tribulación como no ha habido jamás. Y si a usted le gusta o no le gusta, se avienta a ver la historia de la humanidad ha sufrido cosas terribles, hermano. Acabamos de padecer una enfermedad de las más cruentas y terribles. Y no se compara, no hay tribulación todavía como la que va a haber ese día, hermanos. La iglesia ha sufrido persecución de tal manera que fue echado a los leones, que fueron quemados vivos, que fueron decapitados, que fueron despellejados algunos. ¿Qué cree, mi hermano? Todavía no es la tribulación más grande. El mismo Señor lo advertía, pero vamos a olvidarnos de sus advertencias. Corramos en pos de nuestro ánimo y de nuestro sentimiento, ¿verdad? Vamos a cegarnos al dolor de los que lastimamos. Pensemos que mi pecado no lastima a nadie, hermano. Que no sufren mis hijos por mi adulterio o por mi robo. Pensamos que no sufre mi esposa o mi esposo, dependiendo quién hablo. Pensemos que no sufren nuestros padres por ver cómo andamos. Pensemos que no les duele su corazón y lo más íntimo, y que hasta se sienten ellos perdidos y hasta pueden decir en su más profundo ser, ¿en qué fallé?
¿Por qué pasó esto? ¿Por qué el pecado de mis hijos parece que es mi propio pecado? O el pecado de mis padres parece que es el propio pecado. Olvidémonos de eso, olvidémonos que hay una consecuencia terrible. Olvidémonos de lo que le pasó a los hijos de David y a toda su descendencia. Olvidémonos, mi hermano, que yo daño a los demás, que los demás sufren. Seamos egoístas. Pensemos en nuestro propio gusto, en cómo no sufrir nosotros. Olvidémonos del sufrimiento que le causamos a los demás y de la causa que sea. Los que les gusta hacer bullying, olvídense que el niño o la niña a la que le hacen bullying puede llegar a suicidarse. Olvidémonos que las muchachas, olvídense que las pueden asesinar por irse solitas a habitaciones con hombres que no son sus esposos, y a veces son sus esposos. Vea todos los feminicidios últimos, hermano, porque aquí sí está el canto, y va para todos, pero hablando ahorita en ese punto. Y no era el lugar donde estaba. Ok, estás en un lugar con una persona que es violenta, porque saben que son violentos, saben cómo son, pero están ahí en fornicación, porque no fueron a leer un libro. Olvidémonos que pueden ser asesinadas muchachas solteras, o madres solteras, o madres divorciadas. Olvídense, métanse con los hombres que les escriben, que les hablan bonito. Hombres, olvídense que se pueden enfermar y que también ustedes los pueden matar. Vámonos a un bar a la medianoche y luego, pero ¿por qué les pasó si fue una balacera? Pues ¿qué hacíamos ahí? Oh, también te pueden matar en tu casa, sí, pero ¿qué probabilidades hay, mi hermano? ¿Dónde es más probable que me asalten? ¿A las 10 de la noche estando en mi casa o a la 1 de la madrugada regresando de una borrachera? Olvidémonos que hay consecuencia en el pecado. Olvidémonos que algo malo me puede pasar. Al fin que eso le pasará a los demás, pero a mí Dios me cuida. A mí Dios me guarda. Ceguémonos, hermanos, ese dolor y olvidémonos, si es posible, neguemos que existe el infierno, porque ya también se vuelve moda, que ya son doctrinas de demonios de mucho tiempo, pero una cosa es el lago de fuego y otra cosa es el infierno. Luego entramos a temas teológicos, pero yo les voy a decir una situación. Si una cosa es el infierno y otra cosa es el lago de fuego, en ninguno de los dos lugares yo quiero estar. Pero sin embargo, si yo quiero pecar a gusto, tengo que negar que existe. Tengo que negar que va a haber un castigo eterno. Tengo que olvidarme que me voy a quemar un segundo, un minuto, una hora, un día, una semana, un mes, un año, 5, 10, 15. ¿Cuántos tiempos estarán quemándose los que van a ir al infierno, mi hermano? Imagínese, mi hermano. Y si a veces es más insoportable un dolor de muelas de un día. Pero olvidémonos de esas consecuencias. Pensemos que hay que vivir hoy. Hay que vivir hoy. Me preocuparé del mañana después. Hay que disfrutarla hoy. Al fin que yo sé cuándo el Señor me va a llamar a cuentas y cuándo va a venir. Al fin que yo sé cuándo voy a morir. Olvidémonos de todo eso, mi hermano. Olvidémonos de que hay un Dios vivo que es fuego consumidor y que dice que persigue la maldad, no hasta la primera, no hasta la segunda, ¿hasta qué generación? Y luego decimos que son cadenas, pero queremos seguir encadenados, a pesar de que Cristo las rompió. Yo prefiero seguir en mi pecado. Para poder pecar a gusto, hermanos, hay que hacer muchas cosas. Es bien cansado, ya vio usted. Hay que poner mucho empeño. Pero ¿qué cree? También es lo más fácil del mundo, porque nuestra carne está, nuestro ser. Fuimos procreados, fuimos hechos pecadores, hermanos.
somos pecadores. Y sin embargo, cuando hayas conseguido hacer esto y otras cosas que por el tiempo no se pueden decir, vas a poder pecar a gusto, vas a poder caminar por un camino ancho y espacioso, vas a poder o vamos a poder entrar fácilmente por una puerta que es muy amplia. Sin ningún esfuerzo vamos a poder estar. Vamos a entrar y vamos a llegar hasta el final, hermanos, ante un trono blanco, y ahí vamos a escuchar que si estamos pecando a gusto y queremos pecar a gusto, ahí vamos a escuchar una voz que nos va a decir el versículo más triste de la Biblia. ¿Usted sabe cuál es el versículo más triste de la Biblia? ¿Lo sabes, Alexis? ¿Lo platicamos? Ya se les olvidó. Pónselos, hijo, el versículo más triste de la Biblia, Apocalipsis 20:15. Sí lo conoce, mi hermano. Es el más trágico, es el más doloroso. Apocalipsis 20:15. ¿Ya lo vio? Dígame si no es el más triste, mi hermano. Imagínese tanto pecar a gusto como para escuchar esto. Tanto darle vuelo a la hilacha como para escuchar esto al final. O para no escuchar esto. No escuchar mi nombre en el libro de la vida. Entonces, después que hayamos hecho esto, que hayamos mantenido apagado el primer amor, que hayamos minimizado nuestro pecado, que nos hayamos justificado nosotros mismos, que nos hayamos olvidado de las consecuencias del pecado y que estemos escuchando que nuestro nombre no está, pues ahora sí, como luego nos dice el hermano Ariel o otros hermanos que también lo escuchó, ¿verdad? Me quemaré a gusto, ¿verdad? Ahora sí me podré quemar a gusto, al fin que viví 20, 30, 40, 80 años pecando. ¿Qué importa todo lo demás? Pero mi hermano, si por el contrario usted quiere ir con el Señor, usted quiere ser transformado por Él, usted quiere ser vivificado y fortalecido y salvado, usted quiere que su vida sea una luz, usted quiere escuchar que su nombre sí está ahí, vamos a Primera de Pedro. Si usted quiere luchar contra su pecado, si usted lo quiere vencer, si usted quiere, mi hermano, sentarse con el Rey de Reyes, donde no hay más llanto y más dolor, vamos a Primera de Pedro capítulo 2, por favor. Y en el versículo 21 vamos a escuchar esto del Señor y con esto acabamos, por si mis hermanos de la alabanza quieren ir pasando. Si usted no quiere pecar a gusto, si usted sí quiere que el Espíritu Santo le redarguya, si usted sí quiere llegar a la estatura de Cristo Jesús, dice, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, mi hermano, para que sigamos sus pisadas. Versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa, mi hermano, al que juzga justamente. ¿Quién? Hablando de Cristo Jesús, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, hermanos, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida nosotros hemos sido sanados, mi hermano. Si usted quiere ser de esos, si usted quiere que sus pecados hayan quedado en esa cruz, entonces olvídese de esta predicación y siga las pisadas del Maestro y siga su ejemplo. Y entonces todo esto que platicamos será una situación muerta en sus vidas, como el pecado ha sido muerto, y usted vivirá eternamente. Como los instructivos son para leerse o no leerse, hermanos, esto usted lo puede desechar y mejor sígase este instructivo que da vida eterna. Que Dios lo bendiga, mi hermano. La gloria al Cristo. Bien, hermano, pues damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Ángel. Que el Señor le siga bendiciendo, hermano.
Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos. Vamos a orar por las ofrendas que se han de levantar, hermanos. Que el Señor sea glorificado. Amantísimo Dios y Padre bueno, te damos gracias, Padre, en esta ya tarde, Señor, casi, por la bendición que nos has dado, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre nos muestras, bendito Dios, qué es lo que tenemos que hacer, bendito Dios. Y hoy sabemos qué tenemos que hacer cada quien, bendito Dios. Te damos gracias, Padre, también por estas ofrendas que se han de levantar, Señor. Cada uno, Señor, bendito Dios, con gozo en nuestro corazón, y como hayamos prosperado, Señor, así lo haremos, bendito Dios, para glorificarte, Señor. Te rogamos que bendigas los trabajos, Señor, los negocios, Padre, aquellas actividades, Señor, que nos generan este ingreso que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias, Padre, y aún te rogamos, bendito Dios, por aquel que no lo puede hacer, Señor, que tú lo bendigas pronto, Señor, grandemente, Señor, para que lo hagas, Señor, con corazón alegre, bendito Dios. Y te rogamos que tú bendigas, Padre, a aquellos que administran estas ofrendas, Señor, para que sean multiplicadas, Señor, bendito Dios, en gran manera, Señor. Te damos gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos. Hermanos, como de costumbre, hermanos, primero pasan nuestras hermanas y posteriormente pasan nuestros hermanos. Vamos a entonar un canto por lo pronto. Celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Él vive, Él vive, y por siempre reinará. Él vive, vamos a celebrar, 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 nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, y por siempre reinará. Resucitó, resucitó, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Él vive, y por siempre reinará. Él vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar,
Así como estamos de pie, hermanos, les vamos a dar los anuncios. Por acá nos van a estar proyectando. Pues bien, hermanos, sabemos que el próximo jueves tenemos un servicio, hermanos, en este lugar a las 6 de la tarde. Para que se anime, hermanos, lo pongan en su agenda y pues por aquí nos vemos si Dios nos da vida. El día sábado, hermanos, tenemos reunión de jóvenes y adolescentes. Aquí enfrente ya todos sabemos, hermanos, en la casa de nuestro hermano Leo. Gracias a Dios por su vida, que nos apoya, hermanos. A las 4 de la tarde, muchachos, para que se animen, muchachas, y se vengan a escuchar de la palabra de nuestro Señor. Amén. Y el próximo domingo, hermanos, pues tenemos 2 servicios como el de hoy en la tarde. Todavía falta un servicio hoy en la tarde a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde en este lugar. Y ya sabemos, hermanos, que día a día se sube subiendo un pequeño compartimiento al grupo de WhatsApp para que lo escuchemos, hermanos, y también sigamos ese día tras día, hermanos, escudriñando, meditando en la palabra de nuestro Dios, hermano. Y las predicaciones como la de hoy, hermanos, y los días jueves, se sube en un canal que tenemos, que usted lo conoce, el canal de YouTube. ICQ, hermanos, tiene el logo que ya conocemos todos aquí de la congregación. ¿Para qué, hermanos? Para que las escuchemos, hermanos, para que las analicemos, para que las compartamos también, hermanos. Ese es el objetivo, hermanos, que podamos seguirnos alimentando, hermanos, en el transcurso del día, hermanos. Y también está el aviso, hermanos, aquellos hermanos o hermanas que quieran salir a compartir, hermanos, de la palabra. Está nuestra hermana Grace, tiene un grupo, hermanos, en el cual se va y se entrega, hermanos, un folleto, hermanos. Y es una manera muy importante, hermanos, de poder llevar ese mensaje de salvación, hermanos, a todo aquel que no lo conoce a nuestro Dios. Está la invitación abierta. Usted sabe que puede comunicarse con nuestra hermana para que nuestra hermana le diga días y horarios. Amén. Hermano pastor, no sé si hay algo otro aviso, hermanos. ¿No? Pues vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia a nuestro Dios y vamos a darle gracias. Amantísimo Señor y Padre bueno, te damos hoy en esta hora, Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por los testimonios, agradecimientos. Gracias, Padre, por estos cantos, Señor, por tu palabra, Señor, bendito Dios. Gracias, Padre, porque tú hablas a la vida de tu pueblo, Señor, y te doy gracias, bendito Dios. Mira que ahora te rogamos que nos lleves con bien a donde quiera que vayamos, Señor. Ya sea que vayamos en un transporte público o privado, que tú tomes el control, Señor. Aquellos que vamos a pie, que tú despejes nuestro camino, Señor. Y que pongas ese anhelo, Señor, esa inquietud, Señor, para los que de alguna manera, Señor, podamos tener la oportunidad de volver, Señor, a este lugar en la tarde, lo hagamos, Padre, para seguirnos gozando delante de ti, Señor, delante de tu presencia, Señor. Bendícenos, Padre, en estos días, Señor, que vienen, bendito Dios, y que nunca, Padre, nunca, Señor Jesús, nos apartemos de ti, Señor. Te damos infinitas gracias, Padre. Recibe la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. Que Dios le bendiga.